Finalmente, el callejón se estrechó y el transeúnte quedó atrapado contra la pared. Asverus alzó su espada y el hombre cerró los ojos, esperando el golpe mortal. Espero te guste mucho el video. En los laberintos de la existencia humana, donde las sombras se entrelazan con la luz y los susurros del pasado, se yergue una eterna búsqueda, la redención. Un viaje tumultuoso, marcado por la lucha interna entre el bien y el mal, donde cada paso deja una huella indeleble en el tejido del destino. El ser humano, preso de sus propias ambiciones y debilidades, se encuentra constantemente enfrentado a la dualidad de su naturaleza. El impulso hacia la luz que lo eleva hacia la trascendencia y la oscuridad que amenaza con devorar su alma. Cada elección, cada decisión, se convierte en un peldaño en el camino hacia la redención o la condenación. Una danza vertiginosa en la que el destino parece estar escrito en las estrellas cuando en realidad está forjado por la mano temblorosa del libre albedrío. En este vasto teatro de la vida, los protagonistas se enfrentan a sus propios demonios, buscando redimir los pecados del pasado mientras luchan contra las fuerzas que los arrastran hacia la perdición. ¿Es posible escapar del oscuro abismo de la culpa y encontrar la luz en medio de las sombras? ¿O están condenados a vagar eternamente en un laberinto de remordimiento y dolor? Los caminos de la redención son tortuosos y llenos de obstáculos, pero también están marcados por la esperanza y la posibilidad de transformación. Cada prueba superada, cada sacrificio realizado, es un paso más cerca de la redención, un destello de luz en la oscuridad que guía al alma perdida de regreso a casa. Sin embargo, la condenación acecha en cada esquina, una sombra persistente que amenaza con devorar incluso al más virtuoso de los corazones. Los errores del pasado, los pecados no confesados, se ciernen como nubarrones sobre el horizonte, recordándole al ser humano la fragilidad de su existencia y la inevitabilidad de su destino final. En este juego eterno entre la luz y la oscuridad, la búsqueda de redención del ser humano se convierte en un relato épico, un viaje emocionante a través de los recovecos más profundos del alma. Y en cada página de esta historia se revela una verdad universal, que la redención y la condenación son dos caras de la misma moneda, entrelazadas en un eterno baile cósmico que define la naturaleza misma de la humanidad. La leyenda del judío errante es una narrativa rica en simbolismo y misterio, que ha perdurado a lo largo de los siglos. Aunque su origen exacto es incierto, está profundamente arraigada en la tradición europea y ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. Esta leyenda cuenta la historia de un hombre que, por un acto de desafío o incredulidad hacia Jesucristo, es condenado a vagar eternamente por la tierra hasta la segunda venida de Cristo. El origen de esta leyenda se remonta a varios textos y eventos bíblicos, así como a relatos posteriores que se han entrelazado con el tiempo. Uno de los pasajes bíblicos que se ha relacionado con esta historia es el relato del Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 19 al 23, donde Jesús es interrogado por el sumo sacerdote Caifás durante su juicio. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: «Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho». Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: «¿Así respondes al sumo sacerdote?». Jesús le respondió: «Si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas?». Según la leyenda, este oficial que golpeó a Jesús era un judío, y su acción le valió una maldición divina que lo condenó a vagar sin descanso por la tierra hasta la segunda venida de Cristo. Se dice que desde entonces este hombre, conocido como el judío errante, ha viajado por el mundo, observando el sufrimiento humano y buscando redención. Esta misteriosa figura, conocida también como Ahasvero o Ahasverus,
ha cautivado la imaginación de generaciones y ha inspirado numerosas obras literarias y cinematográficas a lo largo del tiempo. Desde las páginas de novelas clásicas hasta las pantallas de cine, la historia del judío errante ha sido narrada de diversas maneras. En la literatura, autores como Víctor Hugo en su obra El hombre que ríe y Gustavo Adolfo Bécquer en sus leyendas han explorado las complejidades de este personaje atormentado. Autores como Gustav Flaubert y Eugene Sue han tejido relatos emocionantes sobre este personaje. El judío errante, de 1948, de Henryk Sienkiewicz, es una novela histórica polaca que narra la vida de un judío llamado Matatías, quien tras presenciar la crucifixión de Jesús es condenado a vagar por el mundo hasta la segunda venida. Por su parte, una de las primeras adaptaciones cinematográficas de esta leyenda llegó en 1904, de la mano de Sidney Olcott, abriendo el camino para futuras interpretaciones en la pantalla grande. En 1933, Maurice Elvey nos transportó a un mundo de misterio y redención con su versión de The Wandering Jew. Aunque no fue muy bien recibida en su época, sigue siendo un ejemplo temprano de cómo la historia del judío errante ha sido llevada a la pantalla grande. En otra versión del relato se afirma que un personaje judío, cuya caracterización varía según las versiones, se burló de Jesús durante el camino hacia la crucifixión. Ante la naturaleza extraordinaria de lo que allí pasaba, aquel sujeto fue condenado a errar hasta su retorno, es decir, hasta el regreso de Jesucristo a la tierra. Algunos dicen que al empujar a Jesús en ese momento transmitió algo de su deidad en él, atándolo a este mundo hasta su regreso. Por tanto, el judío errante debe vagar por la tierra hasta la parusía, es decir, la segunda venida de Cristo. La naturaleza exacta de la indiscreción del errante varía en diferentes versiones de la historia. A veces se le atribuye haberle negado agua al sediento Jesús, o haber sido el portero de la casa de Poncio Pilato. Existen varios nombres asociados a la leyenda del judío condenado a vagar hasta el regreso del Redentor. Ahasverus, uno de los nombres más conocidos, inspirado en el pasaje bíblico antes mencionado. Adelki, Larry el caminante, Joseph Cartáfilus, Micob Ader, Samuel Belibet, Juan de los tiempos, Juan espera en Dios. Origen de algunos de estos nombres. Juan espera en Dios. Este nombre tiene origen en un pasaje curiosamente también del Evangelio de Juan. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Juan capítulo 21, versículos 20 al 23. En el pasaje, el mismo Juan aclara que el Señor no se refería a que él viviría eternamente, pero la frase fue suficiente para hacer de Juan, el discípulo amado, una leyenda hasta nuestros días. Cartáfilus. El nombre más antiguo registrado proviene de Mateo de París, un historiador benedictino del siglo XIII. Según Mateo de París, el judío errante existía en el año 1229 y se llamaba Cartáfilo, encontrándose entonces en Armenia. Se dice que Cartáfilus era el portero de Poncio Pilatos, quien, cuando sacaron a Jesús para crucificarlo, le dio un empujón en la espalda, ante lo cual él le dijo: El Hijo del Hombre se va, pero tú esperarás a que vuelva. Ante ello, este judío no había de morir hasta que Cristo volviese a juzgar vivos y muertos. Cada 100 años sufría enfermedad y angustia de muerte, pero luego sanaba y se rejuvenecía hasta los 30 años, edad que tenía cuando Cristo murió. Samer o Samar es otra versión que menciona a un judío errante condenado a vagar por haber fundido el becerro de oro en tiempos de Moisés. Asuero. Se dice que era el zapatero de Jerusalén, quien echó de un empujón a Cristo del quicio de su puerta cuando éste se detuvo allí a descansar camino del Calvario, diciéndole:
sal cuanto antes. ¿Por qué te detienes? Cristo le respondió: yo descansaré luego, pero tú andarás sin cesar hasta que yo vuelva. Algunos han afirmado que decía: hasta que no nazca niño alguno, o hasta que la mujer deje de parir. Desde aquel momento empezó el cumplimiento del vaticinio. Siempre andaba peregrinando, sin parar en provincia alguna. Representaba la edad de 50 años y prorrumpía en frecuentes gemidos por la tristeza que le causaba la memoria de su afrenta. De este se dice ser la aparición más resonante y multitudinaria del judío errante, y que se produjo en Hamburgo en 1542. Si damos crédito al testimonio de Paul von Itzen, obispo de Schleswig de la época, en su relato sobre tal aparición se destaca que Asuero fue visto por centenares de personas y que habría relatado sombríos detalles sobre los padecimientos de Jesús. Estos nombres reflejan la diversidad de versiones y la riqueza de la leyenda del judío errante a lo largo de la historia. La figura del judío errante sigue siendo objeto de fascinación y debate, y su leyenda continúa inspirando obras literarias y cinematográficas. Pero la diversidad de identidades que ha adoptado y las diversas épocas de su aparición nos pone a pensar: ¿es posible que sea el mismo hombre desde la época de Jesús que ha tenido que adaptarse a distintas épocas teniendo que cambiar su identidad? ¿Y tú, querido espectador, habías escuchado antes sobre la leyenda del judío errante? ¿Crees que el alma de una persona puede verse perturbada eternamente debido a sus malas acciones y, por consiguiente, a sus culpas? Por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las sombras se entrelazan como dedos retorcidos, un callejón oscuro se extendía como una boca abierta. El aire estaba cargado de humedad y el eco de pasos apresurados resonaba entre las paredes de ladrillo. Era tarde y el transeúnte, un hombre con la mirada vidriosa y el aliento de alcohol, caminaba tambaleándose tras una noche de excesos. Las farolas parpadeaban, arrojando destellos inciertos sobre el empedrado. El hombre no tenía idea de que había cruzado una línea invisible, una frontera entre lo mundano y lo siniestro. Sus pasos se volvieron más erráticos, y la risa de los borrachos, que aún resonaba en su cabeza, se desvaneció. Fue entonces cuando sintió la presencia. Un escalofrío recorrió su espalda y se volvió para ver una figura oscura, encapuchada, que emergía de las sombras. Los ojos del desconocido brillaban con una luz antinatural, y su sonrisa era más afilada que cualquier navaja. ¿Quién eres?, balbuceó el transeúnte, pero no obtuvo respuesta. El ente demoníaco se abalanzó sobre él, y la persecución comenzó. El hombre corrió, sus pies tropezando con las piedras sueltas, pero el demonio estaba siempre a su lado. No importaba cuánto corriera, no podía escapar. El aliento del demonio olía a azufre y desesperación. Asverus, susurró el hombre, recordando las historias de su infancia. El judío errante, condenado a vagar eternamente por su insolencia hacia Jesús. ¿Por qué lo perseguía? ¿Qué quería de él? Finalmente, el callejón se estrechó y el transeúnte quedó atrapado contra la pared. Asverus alzó su espada y el hombre cerró los ojos, esperando el golpe mortal. Pero antes de que la hoja descendiera, una voz resonó en la oscuridad: ¡detente! El transeúnte abrió los ojos y vio a otro hombre, vestido con túnicas antiguas, parado frente a él. Era Juan, el discípulo de Jesús. Su mirada era firme, y en su mano sostenía una espada igual de afilada que la de Asverus. ¿Quién eres tú?, preguntó el hombre confundido. Un amigo, respondió Juan. No permitiré que Asverus te haga daño. El duelo comenzó, las espadas chocaron y el aire se llenó de chispas. El transeúnte observaba atónito mientras los dos seres inmortales luchaban por su alma. Golpe tras golpe, el callejón temblaba con la intensidad de la batalla. Y luego, en un instante, todo se detuvo. Asverus retrocedió, su rostro retorcido por la ira. «Esto no ha terminado», gruñó, antes de desvanecerse en las sombras. Juan se volvió hacia el hombre. «¡Corre!», dijo. «¡No mires atrás!». El transeúnte obedeció. Huyó del callejón, su corazón latiendo con terror.
No sabía cómo había llegado allí ni qué había presenciado, pero sabía que nunca olvidaría esa noche. Y así, en la oscuridad, el judío errante y el discípulo continuaron su eterna lucha, mientras el mundo seguía girando, ajeno a su conflicto. ¿Quién ganaría? Nadie lo sabía, pero el transeúnte nunca volvería a caminar solo por un callejón oscuro después de unas buenas bebidas. La leyenda del judío errante ha perdurado a lo largo de los siglos, como un poderoso símbolo de la búsqueda de redención y perdón en el ser humano. A través de su relato, nos confrontamos con la inmortalidad y la carga de la culpa, pero también con la posibilidad de encontrar la redención a través del arrepentimiento sincero y el perdón, tanto de los demás como de uno mismo. La figura del judío errante nos recuerda la importancia de asumir la responsabilidad por nuestras acciones y sus consecuencias, así como la necesidad de enfrentar nuestros errores y aprender de ellos. Su búsqueda perpetua nos insta a reflexionar sobre la naturaleza de la humanidad y nuestra capacidad de cambiar y crecer a pesar de nuestras imperfecciones. En un mundo lleno de oportunidades para el error y el pecado, la leyenda del judío errante nos ofrece una guía espiritual sobre cómo encontrar la redención a través del perdón y la búsqueda constante de la verdad y la bondad. Nos enseña que, aunque nuestros caminos puedan ser tortuosos y nuestros errores graves, siempre hay esperanza para aquellos que buscan sinceramente la redención y el perdón. En última instancia, la historia del judío errante nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de redención y a encontrar la fuerza para perdonar y ser perdonados en un mundo lleno de imperfecciones y segundas oportunidades. ¿Realidad o fantasía? Al final tú tienes la última palabra. Tú decides qué creer, pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si algo te llamó la atención o quieres complementar, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios, seguro será interesante. ¿Tienes alguna historia que quieras compartir? Por favor, hazla llegar con todo detalle por correo electrónico a la dirección que aparece en pantalla y la adaptaremos para aparecer en los videos. Gracias por tu visita. Nos vemos en otra historia asombrosa.